Dicen que uno sabe perfectamente con quién se casa, que no hay sorpresa que no haya mostrado señales antes del matrimonio. Y yo lo entendí demasiado tarde. Mi nombre es Uriel, y si algo aprendí con los años, es que a veces el amor no basta para sostener una vida en pareja. Yo me casé con Jacqueline, una mujer bonita, pero de carácter fuerte, posesiva, y aunque no lo creí posible, terminaría dándome cuenta de su lado más oscuro, uno que jamás imaginé enfrentar. Nos conocimos en la preparatoria. Ella era de esas chicas que sabían manipular con una sonrisa, de esas que uno no puede quitarle el ojo de encima porque era muy bonita. Durante los primeros meses después de hacernos novios, la relación fue como un sueño. A veces salíamos al cine, a fiestas, había muchas risas, noches de pasión entre dos jóvenes que eran inmaduros y que estábamos juntos descubriendo el mundo. Pero incluso en esos días felices, yo sabía que algo no andaba bien. Jacqueline tenía esa mirada que mezclaba amor con control, cariño con amenaza, y aunque a veces discutíamos por tonterías, al final siempre resolvíamos todo. Finalmente éramos muy jóvenes, pero aquella relación duraría 4 años antes de sentirme acorralado. Era entre sus indirectas, la presión de mi familia y los comentarios de mis amigos. Me decían que para cuándo la boda, que para cuándo íbamos a tener hijos. La verdad es que todo aquello parecían como voces que venían de todas partes, y como yo veía que Jacqueline, de tanto y tanto que me decía indirectamente, que había soñado que nos casábamos, que a veces pensaba mucho en eso de que fuéramos un matrimonio, de que tuviéramos hijos, yo sabía que ella iba en serio, y la verdad es que yo también. Sin embargo, pues, era joven, no tenía mucho dinero, pero aún con todo y esto, terminé cediendo ante dicha presión. Para ese momento ya habíamos terminado la preparatoria. Yo tenía 23 años y tenía un trabajo. No fui a la universidad. Entré a trabajar a un lugar donde daban créditos bancarios y yo me encargaba de hacer las solicitudes, de hacer llamadas para convencer a personas de que se endeudaran. La ventaja de ese lugar es que me daban buenas comisiones. El sueldo no era alto, pero al menos las recuperaciones mensuales eran bastante buenas, y con esto me sentí confiado para de una vez por todas ahorrar dinero para una buena boda, al menos una decente, y así unir mi vida junto a la de Jacqueline, la mujer que en ese momento me tenía muy enamorado. Terminé pidiéndole matrimonio una tarde, honestamente más por compromiso que por convicción. Jacqueline lloró, me abrazó y me juró amor eterno. En ese momento pensé que todas mis dudas desaparecerían. Sin embargo, solo las estaba ocultando, sin darme cuenta de que en un futuro podrían llegar a salir nuevamente. El primer año de casados fue una luna de miel ininterrumpida. Tuvimos nuestros buenos momentos. Vivíamos en un pequeño departamento que yo rentaba. Jacqueline también se consiguió un trabajo de pocas horas y entre los dos íbamos sacando adelante aquel hogar. De vez en cuando nos dábamos una escapada, una cena romántica. Nuestras noches eran intensas, hacíamos el amor libremente. Ya no teníamos que escondernos de su mamá, de mis padres. A completo placer lo hacíamos a todas horas que se nos antojara. Pero también empezó con esto una especie de cansancio invisible. Debo reconocer que de tanta convivencia que teníamos juntos, algo dentro de mí comenzó a morir. El interés, quizá. Empecé a sentirme atado. Empecé a darme cuenta que extrañaba a mis amigos, que extrañaba salir a caminar solo. Quería hacer tantas cosas que ya no podía, porque Jacqueline tenía que ir conmigo a todas partes. Empecé a sentirme más asfixiado, y a los pocos meses, cuando ella quedó embarazada, la cosa se complicó. Jacqueline también lo sentía, ese extraño hastío que estábamos negando, pero finalmente con la noticia del embarazo, creo que en automático ambos pensamos que un bebé nos salvaría, y durante un tiempo así pareció. Aquella noticia le dio una nueva energía a nuestra relación. Estábamos felices y motivados por recibir al bebé, pero lo que en un inicio trajo esperanza, pronto se convertiría en el eslabón más fuerte de una cadena que parecía no romperse, que parecía atarnos aún más. Su embarazo terminaría transformando a Jacqueline
Ella se volvió insegura, paranoica, celosa, posesiva hasta lo enfermizo. Yo sabía que gran parte de esa inseguridad había dado origen por el hecho de que ella empezó a subir mucho de peso. Tenía muchos antojos, todo el día comía y la verdad es que se transformó. Ya no era la misma muchacha delgadita, bonita. Jacqueline estaba irreconocible, pero no por eso yo dejé de quererla. Para mí aquello era normal, pues era parte del embarazo. Sin embargo, la autoestima de Jacqueline se fue al piso, y con esto, ella empezaba a idear cosas que no eran para nada reales. Sobre todo se volvió muy celosa. Ella tenía miedo y me lo expresó, de que yo dejara de quererla, de que me consiguiera a otra mujer, a una que no estuviera tan gorda como ella. Yo la abrazaba y le decía que la amaba, que todo era parte de una etapa. Sin embargo, honestamente, yo empecé a cansarme porque si yo salía tarde del trabajo, así fueran 5, 10 o 15 minutos, ella ya me esperaba en la puerta con los brazos cruzados, con esas jetas que ya me hacían darme cuenta que las cosas no estaban bien. Si yo salía 5 minutos a comprar un refresco, a comprar las tortillas, y si de casualidad me tardaba un poco más, ella me armaba un escándalo. Me preguntaba que con quién me había quedado a platicar, que si ya me andaba ligando a la tortillera, que si me había quedado a platicar con alguna vecina en la tienda. Y yo, la verdad, trataba de mantener la calma. Sabía que por su condición de embarazo no podía discutir ni alterarla, mucho menos provocarle un coraje. Sin embargo, yo por dentro hervía, me daba mucho coraje, tenía ganas de desquitarme, porque esa mujer ya no era mi pareja, se había convertido en mi carcelera. Fue ahí donde empecé a derrumbarme poco a poco, pero no solamente por su culpa, por sus reclamos, por sus celos, también fue por mi cobardía. Sabía que el matrimonio ya había estado podrido desde el inicio, pero nunca tuve el valor de aceptarlo, de tomar otro camino. Pero también sabía que no podía alejarme, y esto hacía que creciera mi impotencia, mi resentimiento. Y cuando uno deja que el resentimiento crezca, la verdad es que las tentaciones se vuelven más dulces. Debo contarles también que en la oficina había una compañera, Lorena, una chica risueña, amable, y con una mirada que no juzgaba. Ella sabía bien que yo era casado, pero eso no impidió que poco a poco me le fuera metiendo entre los ojos. Desde un principio yo sabía que ella sentía interés por mí. Quizás solamente era cosa de una aventura, pero a mí no me importaba. Eso no impidió que entre nosotros naciera una complicidad silenciosa. Todo empezaría con charlas inocentes. Poco a poco, con la confianza, nos pasamos los números de WhatsApp. A veces ahí mismo en el trabajo, en los tiempos libres. Como Lorena se sentaba al otro lado de la sala, yo le mandaba mensajes. Y en una ocasión, cuando yo le empecé a hacer insinuaciones, y Lorena de pronto mostró un poco de distancia. Pensé que la había regado, que no debía haber hecho eso, que estaba mal, y me dio miedo que incluso hasta me reportara y me corrieran del trabajo. Pero un par de días después, Lorena me mandó un mensaje. Cuando abrí el teléfono y me di cuenta que había una imagen, pero no era cualquier foto. Era una imagen en donde Lorena salía en ropa interior, muy provocativa. Era una foto que iba dedicada para mí, porque abajo llevaba un mensaje. Quiero saber qué es lo que un hombre casado podría hacer por esta mujer para llenarla de placer. El viernes te espero a la salida. No me falles. Ahí supe que tenía ya todo de mi lado, que esa mujer había caído en mi trampa, y estaba ansioso para que llegara ese día viernes. Por una parte estaba nervioso porque no sabía qué iba a inventar para llegar tarde, pero honestamente, simplemente me la jugué. Aquel viernes me fui bien bañado, bien arreglado, y justo a la salida, pues, como yo no tenía automóvil, pedí un taxi y me fui junto con Lorena a un bar. Nos bebimos un trago, 2, y la cosa fue rápido. Sabía que Lorena comprendía mi situación. No voy a dejar que llegues muy tarde a tu casa, Uriel. Por eso es que vente. Vámonos a un lugar más privado. Me muero de ganas de que me hagas tuya. De que me hagas todas esas cosas que me prometiste. Terminé cayendo en esa tentación, cometiendo el pecado.
La verdad es que fue muy placentero el tomar esa venganza, después de que mi esposa me había acusado injustamente de tantas cosas. Simplemente cada beso, cada caricia, cada movimiento sobre el cuerpo de Lorena, para mí era como un descargar todo ese coraje. Me sentía como un hombre nuevo. Al final aquello no duró tanto. Me refiero a que estuvimos solamente como hora y media encerrados en aquel motel. Después cada quien fue para su casa. Esa noche llegué, y como siempre, mi esposa ya me esperaba con un reclamo. Ya le había dicho yo que llegaría tarde por cosas de la oficina, pero ella no me creería. Ese día le grité que me había ido con unos amigos a tomar, que estaba harto de ella, y que si no le bajaba a sus gritos, a sus celos, entonces la iba a dejar, porque ya me tenía muy cansado. Mi esposa se fue llorando al cuarto. Me daba tristeza y miedo porque estaba embarazada. No quería que hubiera algún tipo de percances con el bebé, pero también yo ya estaba cansado. Ya no podía más. Mi esposa no sospechaba nada. Durante varias semanas estuve teniendo aventuras con Lorena, en el estacionamiento, en la oficina, en el baño también. A veces íbamos al bar, al motel. Aquello era realmente increíble. Me sentía como un hombre renovado, sobre todo porque mi esposa, ella llevaba tiempo negándome la intimidad, porque como siempre me acusó de infiel. Ella tenía miedo de que le pegara alguna enfermedad, así que con eso yo reforzaba más lo que hacía. Lo disfrutaba inmensamente. Con todo esto, las cosas en mi matrimonio empezaron a cambiar cada vez más, hasta el punto en que Jacqueline me anunció que su mamá iba a ir a quedarse a dormir con nosotros por un tiempo. Aquello era entre comillas porque no fue un breve tiempo, pero no tuve opción. Aquella señora llegó con una maleta, con una sonrisa hipócrita y con las ganas de estar a chingue y chingue. Al principio muy encantadora. La señora me preparaba el desayuno, me servía el té por las noches, me consentía con una amabilidad exagerada y me daba pena no corresponderle el buen gesto, pero yo sabía que todo era una especie de estrategia para que las cosas entre Jacqueline y yo se ablandaran, se solucionaran. La verdad es que me gustaba el trato que me daba mi suegra, pero eso sí, a veces no me gustaban los tés que me daba o el café. Tenían un aroma raro, como floral, como una fragancia a un perfume. Nunca le dije nada porque no quería hacerla sentir mal. Sabía que cualquier pequeño roce podría destruir el equilibrio que se estaba formando. Pero con todo y esto, de un día para otro, otras cosas empezaron a cambiar. Debo confesarles que, aunque seguía saliendo con Lorena, de pronto es como si yo hubiera perdido el deseo, porque en un par de ocasiones que intentamos tener intimidad, mi cuerpo no respondía. Ustedes ya saben, ya no se me levantaba el ánimo. Aquello me dio mucha vergüenza, por lo cual le dije que lo mejor era dejarle ahí, ya no seguir más con aquel juego sucio. Lorena comprendió y no me dijo nada malo, no me reclamó. Simple y sencillamente dijo que a veces pues el deseo se acaba y esas cosas pasan. Con esto yo regresé a mi vida cotidiana. Volví a encerrarme en mi casa, nuevamente en mi prisión. A veces para distraerme empezaba a ayudar de más con la limpieza, con el orden. Sin embargo empecé a sentirme también muy falto de energía. Empecé a sentir la necesidad de estar muy cerca de mi esposa, pero no era cualquier necesidad, era algo bastante enfermizo, un apego que yo no comprendía. Empecé a ponerme más cariñoso con ella. A veces si salía a la tienda les juro que tenía miedo de estar lejos. De inmediato quería regresar a abrazarla. Su aroma, su calidez, me tenían pegado como un chicle a su cuerpo. Yo no sabía qué me estaba pasando. Aquello no era normal, pero la verdad es que no sabía cómo controlar aquello. Llegó el punto en que incluso me daba miedo salir del departamento, hasta el simple hecho de ir a trabajar. A cada momento le mandaba mensajes para decirle que la amaba, preguntarle cómo estaba, cómo sentía al bebé en su vientre. Pero fue para una ocasión. Estaba yo limpiando el departamento. Esto porque Jacqueline y mi suegra se habían ido a una consulta médica. Yo estaba barriendo las habitaciones y en eso, en el cuarto donde dormía doña Paz, mi suegra, vi que había tirado un pequeño frasco junto a un morral. En cuanto lo levanté,
Este desprendía un aroma muy fuerte, un olor que me resultaba bastante familiar, porque ese aroma era el mismo olor dulce, embriagante y casi adictivo que yo percibía en los tés o en el café que ella me daba a beber. Por esta razón es que revisé aquella etiqueta, la cual tenía un pequeño texto escrito a mano con bolígrafo, el cual decía: receta de amansamaridos. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Me quedé helado, lo destapé y efectivamente era el mismo olor. En ese instante lo entendí todo. No era amor lo que yo sentía por mi esposa, realmente se trataba de brujería. Rápido tomé aquel pequeño frasco, me lo guardé. Tenía que buscar ayuda, alguien que supiera de brujería, que me dijera cómo quitarme aquel hechizo, cómo revertir esa magia negra. Pasé un par de días fingiendo normalidad. Probaba si realmente aquello era lo que me estaba controlando. Sin embargo, dejé de tomar los tecitos que me daba mi suegra. Empecé yo a ofrecerme a hacer mis propios alimentos. Y un viernes, mientras Jacqueline dormía, aún era temprano, salí del departamento con el frasquito en el bolsillo. Y ya había yo hecho una cita con un curandero, uno que vendía productos esotéricos. Cuando entré y empecé a platicar con él, al principio como que le pareció gracioso lo que me estaba pasando y como que me incomodé un poco. Mira nada más, muchacho, te dieron el amansamaridos. No sé qué tanto andes ahí de cabrón, pero la verdad es que esto es muy poderoso. Lo bueno es que llegaste a tiempo, porque muchas veces cuando se lo dan a los hombres por mucho tiempo, esos ya no cambian, ya no hay para atrás, se quedan bien apendejados de por vida. Y me imagino que ni te quieres imaginar qué les pasa. Aquellos los tratan como perro de la calle. Les bajan todo el dinero para el gasto. Ya no pueden voltear a ver a otra mujer. Se vuelven completamente esclavos de sus mujeres. Aquel hombre me dijo que solamente era cosa de hacerme una limpia, de que dejara de seguir consumiendo aquello. Me dijo que hacía bien en evitar tomar los tés de mi suegra, en comer sus alimentos. Él me preguntó si yo quería regresarle la maldad, y yo le dije que sí, que estaba cansado de él y también de Jacqueline. Le dije que hiciera lo que fuera necesario para quitármelas del camino, para que dejaran de estar jodiéndome la vida. El hombre empezó a barrerme con hierbas, a rezarme. Me rociaba con unos líquidos muy extraños. Aquello no duró mucho. Después de algunas oraciones me entregó un pequeño amuleto. Era un pequeño trabajito de brujería. Me dijo que lo pusiera debajo de mi cama, como un arma de protección. Y ya con esto, todo aquel que me quisiera hacer daño, terminaría pagando muy caro. Realicé todas las indicaciones que me daba aquel hombre, y de hecho esa misma noche, yo iba tan molesto que quería reclamarle a la bruja de mi suegra, y también a la víbora de Jacqueline. Sin embargo, eso fue imposible, porque esa misma noche sería la noche en la que mi hijo vendría al mundo, en el que Jacqueline lo daría a luz. Lo único que hice fue poner el amuleto debajo de mi cama. Llevé de inmediato a Jacqueline al hospital y mi suegra nos acompañó. Aquella noche fue un poco complicada, pero al final todo salió bien. Yo ya era papá, y aunque eso me traía una gran felicidad, el coraje contra mi suegra y contra Jacqueline no se me había quitado. Tenía ganas hasta de ahorcarlas. Los días siguientes que regresamos a casa, casi a la brevedad, Doña Paz empezó a tener un color pálido en su rostro. Ella argumentaba que se trataba de las desveladas por el bebé, pero yo la veía muy rara. Sus ojos reflejaban miedo, angustia, una especie de intensa ansiedad. Pero llegarían un par de semanas más. Era normal que las desveladas fueran cosa de cada noche, por aquello de que el bebé lloraba en las madrugadas. A esto yo siento que mi suegra llegó a su límite. Ya andaba de muy mal humor, y ella habló con nosotros para decirnos que necesitaba un par de días de descanso, que quería regresar a su casa y que dentro de una semana volvía para seguir apoyándonos. Le dijimos que no había problema, que se tomara un descanso y después regresara. Dicho y hecho, con esto ella tomó su maleta, pidió un taxi, y cuando éste llamó para avisar que estaba afuera esperando, mi suegra salió, cerró la puerta y se dirigió hacia el pasillo que conducía a las escaleras. Yo me quedé con Jacqueline. Me acerqué para ver si necesitaba algo.
cuando en eso escuchamos un grito muy fuerte. Era la voz de mi suegra, y seguido de esto se escuchó un golpe tras otro, como si ella se hubiera caído de las escaleras. Rápidamente salí. Me di cuenta que algunos de los vecinos salieron a asomarse a la puerta. Era evidente que algo feo había ocurrido. Me dirigí hacia las escaleras a toda velocidad y ahí pude darme cuenta de que mi suegra, de alguna forma, quizá por su cansancio, por su estrés, tuvo un descuido y terminó cayendo. Fueron varios escalones y justo donde ella cayó, su cuerpo yacía completamente inmóvil. Mi suegra tenía un ligero sobrepeso y me imagino que eso afectó a que el golpe fuera más fuerte, a que fuera letal. Su cuerpo yacía boca abajo. De su cabeza había un pequeño charco de sangre que iba dejando correr y escurrir la sangre escalón tras escalón. Ya no se veía que respirara y de inmediato bajé para asegurarme de que ella estuviera con vida, pero la verdad es que no. Justo pude voltear hacia arriba y me di cuenta de que Jacqueline ya venía. Traía al bebé en sus brazos. Bajó también a como pudo y al ver la imagen de su madre muerta, ensangrentada, pegó un grito horrible. El pánico, el miedo, el horror se apoderaron de su mente y yo lo único que pude hacer fue voltearla y pedirle que regresara al departamento, que llamara una ambulancia, que quizá todavía había esperanza, pero solo se lo dije para ablandar la situación. Su madre ya estaba muerta, ya no era necesaria esa ambulancia, ya no había nada que hacer. Finalmente los forenses terminaron llevándose a mi suegra. Aquello era triste y trágico, pero yo sabía que ella estaba pagando su karma. Bien me había dicho aquel brujo que todo el que quisiera hacerme daño terminaría pagando su karma, y mi suegra me había estado embrujando y evidentemente esa energía oscura se le regresó. Terminó sepultándola a 3 metros bajo tierra. Por eso es que entendí que ella merecía lo que le pasó. Ella misma se lo provocó. Sin embargo, hubo un daño colateral. Aquella muerte y la impresión que Jacqueline tuvo al ver a su madre en esa condición le provocaron un shock muy fuerte. La llevaron a sumergirse en una profunda depresión, de la cual tuvieron que intervenir incluso los psiquiatras, y créanme que hasta el día de hoy ella no ha podido salir de esa crisis. Estuvo internada en un manicomio un par de veces. Sin embargo, por cuestiones médicas, a ella se le aconsejó que ya no se hiciera cargo del bebé. No estaba en las condiciones para darle cuidado y protección, y fue ahí que yo aproveché para divorciarme de ella, para llevarme a mi bebé a otro lugar muy lejos, donde Jacqueline no pudiera hacerle daño al bebé. Fue una de sus hermanas quien se hizo cargo de ella. Hasta la fecha lo sigue haciendo. Ya pasaron varios años, y de aquello que fue todo un sueño, de lo que pudo haber sido bueno alguna vez, ya no quedó nada. Todo terminó en una oscura pesadilla, de la cual de alguna forma me libré. Hoy en día mi hijo ya está un poco más grande. Es un niño que es más consciente de la vida, y aunque a veces me pregunta por su madre, yo le he mentido diciendo que su madre murió, que fue algo muy triste, pero que aún así la vida sigue y tenemos que buscar nuestra felicidad. Yo sé que Jacqueline ya no quedó bien, ella enloqueció. Quizá está separada de este mundo, no está consciente de su vida ni de su pasado. Ella de alguna forma también recibió lo que merecía. Ella fue cómplice con su madre de la brujería y el karma terminó pegándole muy fuerte. Eso ya no queda en mis manos. Ella también merecía lo que hizo. Fue la consecuencia de sus actos. Realmente me aterra saber que la brujería es real. El cómo puede cambiar o afectar la vida de una persona. El cómo puede destruirla. Aunque antes me hubiera dado risa el saber que existe una medicina de amansamaridos, de amansaguapos y otras cosas que pueden parecer chistosas, honestamente son de cuidado. Hay que tenerle respeto, porque la brujería no es un juego, es algo muy serio. Y por ejemplo, el cómo ha afectado mi vida, eso se los dejo a ustedes para que lo juzguen. Yo solo quería compartirles un poco de mi vida.